Evaluación y Modernización del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, Jorge Jaimes, para hablar, bueno, un poco de esto que ya se ha dicho, las preinscripciones, el tema de las mesas de exámenes, qué es lo que va a ocurrir, porque venimos de pandemia, venimos de virtualidad, ahora con la presencialidad. En este caso, para saludarlo, Hernán Coria, Andrea Falco para la televisión cooperativa aquí de Brinkmann y la zona. ¿Cómo le va, Jorge? Buen mediodía. Buen día, Jorge. Hernán, Andrea, que tengan un buen día. ¿Cómo están ustedes? Un gusto charlar con usted y gracias por atendernos. Bueno, queríamos consultarlo porque, bueno, el tema principal que ya arrancaron las preinscripciones para el 2022, cómo se ha estipulado, cómo se ha diagramado ya esto de las preinscripciones. Le pregunto porque venimos, como decíamos, ¿no?, de la pandemia, de volver a retomar esto de cierta normalidad, Jorge. Bueno, Hernán, Andrea, nosotros este año, al igual que el año pasado, todo el proceso de preinscripción lo estamos realizando a través del Ciudadano Digital. Ahí básicamente cada padre, madre o tutor o tutora pueden ingresar a través de su, digamos, usuario de CIDI a un espacio que se llama Preinscripciones Escolares 2022 y ahí se procede a la preinscripción de los aspirantes a nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Claramente quienes tienen que hacer toda la gestión son, como decía recién, las madres, los padres, tutor o tutora, y en ese acto, cuando se ingresa a ese formulario, se carga el grupo familiar y del grupo familiar aquellos niñas, adolescentes o jóvenes que ingresan a los sistemas escolares de los distintos niveles, teniendo la posibilidad de optar entre 2 y 4 escuelas de acuerdo a la ubicación que tiene cada uno. Una vez que esto de alguna manera sucede, una vez que digamos, los padres, la madre o los tutores hacen la carga, nosotros procedemos a hacer un listado, digamos, que de alguna manera tiene en cuenta ciertas prioridades por cada uno de los centros educativos, que van, por un lado, vincula a si tiene el aspirante o el aspirante tiene un hermano o una hermana dentro del centro educativo. El segundo criterio es si hay alguna escuela vinculada, donde supóngase si el estudiante desarrolló en un jardín de infantes y está vinculado con una escuela primaria, ese jardín de infantes obviamente tiene prioridad. Hay una tercera prioridad que está asociada a la localización, digamos, si está adecuadamente cargada el domicilio del estudiante, el sistema de gestión de estudiantes también es un criterio de priorización. Y finalmente, terminado este proceso de listado, las vacantes restantes se cubren mediante sorteo. Luego cada centro educativo, el día 7 de diciembre, va a tener, digamos, en su sistema de gestión de estudiantes el listado de los aspirantes para que ahí se inicie el proceso formal de inscripción. Pero es imprescindible que se realice el proceso de preinscripción a través del CIDI, porque ese es el camino que de alguna manera garantiza luego el ingreso a cualquier centro educativo, ya sea de nivel inicial, primario o secundario. Sí. Claro, cabe aclarar, sí, Jorge, que estas inscripciones que se realizaron siempre, toda la vida, mediante el papel, mediante la concurrencia directamente al colegio por parte de los padres a inscribir a sus chicos, por lo tanto esto es novedoso, que obviamente llegó para quedarse al igual que la virtualidad. ¿De qué manera se van a enterar después los padres que han sido aceptados sus hijos, o sea que ya están dentro de la institución educativa? ¿Se avisará mediante también CIDI o el mismo colegio? Bien, Andrea, sí, primero destacar lo que tú dices con respecto al tema de cómo de un modo toda la ciudadanía se ha ido, digamos, amigando y apropiando de los sistemas de trabajo más remoto. En este caso, la preinscripción, que si bien es cierto, la primera vez que lo hicimos fue en el 2020 para el año 2021, este año nuevamente hemos ratificado ese procedimiento. ¿Cómo se enteran los padres? Bueno, como decía recién, el 7 de diciembre creo que va a tener un listado, siguiendo los órdenes de presentación que decía recién, de los aspirantes que corresponden a cada centro educativo para cada nivel, o sea, nivel inicial, primario y secundario. Una vez que tenga ese listado, el centro educativo se va a poner en contacto con las familias para, claro, darle esta información y obviamente requerir información que seguramente tiene que ver con los documentos, con los aspectos que
documentales que siempre se necesitan en el momento de terminar el proceso de inscripción. Así que se van a enterar a través del centro educativo. Vuelvo a repetir, el 7 de diciembre todos los centros educativos van a tener la información ya en el sistema de gestión y van a poder comunicarse con las familias para informar cuáles son los listados de las personas que han sido, digamos, incluidas en cada nivel educativo. Jorge, es cierto que, bueno, la virtualidad, digamos, ya casi la mayoría ha aprendido, y con H estoy diciendo, ¿no? Ha tomado esto de las nuevas tecnologías. Creo que todos fuimos visibilizados por el CIDI a la hora también de anotarnos para la vacunación, sobre todo a los niños para anotar a la vacunación. Pero le hago esta pregunta porque surge, y principalmente surge por ahí en zonas remotas o en zonas rurales, que por allí alguna familia no tenga acceso al CIDI o no tenga conexión. ¿Se puede, digamos, acercar al establecimiento escolar y el establecimiento escolar puede ser, digamos, de mediador como para poder inscribir en el CIDI a ese alumno? Bueno, a ver, primero, efectivamente, como usted dice, a pesar que hemos avanzado, siempre hay espacios, digamos, que pueden tener un tratamiento adicional o excepcional. Tema conexión, digamos. Por ejemplo, con eso, yo sugiero primero que tomen en contacto. Hay un 0800, que es el 0800-88-1234, donde ahí el centro de ayuda le va a ayudar. No está previsto que en principio lo haga el centro educativo. Sí va a haber dentro del centro de ayuda, va a haber personas que le van a guiar para poder hacer el trámite si no tiene alguna dificultad como la que usted indica, ¿sí? Entonces estamos tratando de que se centralice a través de los centros de ayuda este tipo de información para que de alguna manera, obviamente, quiero decir una cosa, Hernán y Andrea, todos los estudiantes de nuestra provincia van a tener su banco y no va a haber ningún tipo de inconveniente y vamos a trabajar las excepciones de la manera tal que eso se pueda resolver sin ningún tipo de problema. Quiero en eso llevar tranquilidad porque, digamos, sabemos que pasan estas cosas, lo hemos vivido todo el 2020 y parte del 2021 en cuanto a lo que es, digamos, llamémosle así, las intermitencias, digamos, desde el punto de vista tecnológico, pero está previsto siempre encontrar una solución, Andrea, Hernán, para que esto no sea un problema, sino que el Ministerio va a ocuparse para resolver esta situación. Bueno. Bien, una consulta más. Lo acaba de decir que el día 7 ya cada establecimiento educativo va a tener quiénes son los alumnos que están habilitados, bueno, los que se han inscrito. ¿Qué pasa con el chico que no se inscribió antes del 7 de diciembre? Bueno, primero, obviamente, la preinscripción es de carácter obligatorio, digamos. Yo quiero recalcar esto porque es importante que nuestros ciudadanos sepan que este proceso hay que realizarlo, es una condición necesaria. Yo diría que, digamos, en función de lo que nosotros venimos, que no esperen a que se agote el tiempo para, digamos, plantear, por ejemplo, lo que decía bien recién Hernán, alguna dificultad, alguna excepción, por ejemplo, alguna dificultad en el domicilio, alguna dificultad, por ejemplo, en el documento de identidad. Bueno, para todo tenemos previsto situaciones que puedan abordar la contingencia, ¿se entiende? Entonces, primero que todo, si hay una situación que no espera, se vence el plazo para ponerse en contacto con nosotros, ¿sí? Aún así, en años anteriores, incluso el año pasado, que como decía recién, hemos tenido un gran peso en el procedimiento a través del sistema tecnológico, siempre hemos generado luego algunos tiempos posteriores para atención de excepciones, pero realmente justificadas. Seguramente, llegado esa fecha, haremos alguna comunicación dando puntos de contacto o puntos de comunicación para atender a aquellas situaciones, ya diría excepcionalísimas, que no pudieron ser cubiertas en este periodo. Bien. Subsecretario, ya que hemos vuelto también a la presencialidad, hablemos de exámenes, de mesas, de exámenes también, o como quiera decir, a la hora de ir a rendir, como se le dice en la jerga. ¿Qué se ha establecido, digamos, para esta presencialidad y los protocolos a tener en cuenta? Porque tenemos en cuenta también que hay un protocolo, por ejemplo, y aforos para los actos de egresados. Bueno, ¿qué es lo que se ha establecido también para exámenes? Bueno, si bien es cierto, no es un tema particularmente que está dentro de la órbita de la subsecretaría, lo que hasta el conocimiento que tengo es que evidentemente cada centro educativo, en función de los protocolos vigentes, van a establecer las mesas para que sean de carácter presencial.
De manera tal que nosotros, yo en ese caso, me parece que lo más pertinente es que cada papá, cada mamá, cada tutor o tutora se acerquen al centro educativo donde le van a informar. Pero la posición del ministerio, ya desde la segunda parte del año, ha sido claramente, ustedes lo habrán advertido, de ir hacia una presencialidad plena. Hemos ido modificando las condiciones, hemos ido flexibilizando el protocolo. Por supuesto, el gran volumen de vacunados que hemos tenido en docentes y luego los estudiantes y la familia, y obviamente la importante merma que ha tenido la pandemia nos ha permitido avanzar a una presencialidad plena. La decisión política del ministro es que, respetando los protocolos, se puedan tomar los exámenes en los centros educativos de manera presencial. Y serán los centros educativos los que se comunicarán con cada padre, mamá o tutor o tutora para dejar claro estas fechas y las instancias en particular. Está claro también que dependerá, y como siempre, depende de las instalaciones que tenga cada colegio, cada institución y cómo lo organice, eso está claro. Pero bueno, ya hay una decisión, como dice usted, política del ministerio, que sea presencial y eso me parece que es lo más óptimo. E incluso la vuelta también del dictado de clases, usted seguramente como padre, como familiar también o de niños, no es lo mismo la virtualidad en ciertos aspectos que la educación presencial, es cara a cara, ¿no? Del docente con los niños, con el alumno. Me parece que enriquece y además fortalece la relación, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros, digamos, hemos sido muy activos dentro del ministerio en ir monitoreando de manera permanente en la situación de pandemia para, en la medida de lo posible, digamos, generar unas condiciones de presencialidad plena de manera lo más temprano posible. De todas maneras, permítame, Hernán, decirle también que nosotros estamos muy satisfechos con la respuesta que ha tenido, empezando por los propios niños, niñas, adolescentes y jóvenes, docentes, familias, todo el sistema educativo, a lo que fue, digamos, el año y medio duro de la pandemia, sí. Porque en realidad el sistema se mantuvo de una manera extremadamente, yo diría casi a nivel de conmovedora, ¿no? Fíjense, estos días yo he estado viendo datos porque, bueno, pero nosotros acá en la subsecretaría manejamos mucho todo lo que es el monitoreo de información dura, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros vemos que hemos podido ver que en la provincia, por ejemplo, hemos tenido un comportamiento muy interesante en cuanto al sostenimiento de la escolaridad en todos los niveles, aún en periodo de pandemia. Y eso creo que ha sido mérito, como decía recién, de los estudiantes, de las familias y, por supuesto, de todo el cuerpo de los equipos directivos, los equipos de supervisión, realmente todo lo que había que poner para que el sistema educativo permaneciera activo. Obviamente que la presencialidad agrega otros condimentos, agrega, digamos, un espacio socioemocional muy interesante, por supuesto, del carácter didáctico y pedagógico, también agrega otras condiciones que son extremadamente favorables y además porque seamos conscientes, nosotros tenemos una habitualidad de la presencialidad. Sí. Hay una habitualidad de la presencialidad y, digamos, a los latinos nos gusta la presencialidad. Sí. Nos gusta esto del contacto, de la afectividad. Entonces, digamos, eso también llega a la escuela. De todas maneras, y aprovechando y abusándome del tiempo de ustedes, quiero decirles que la escuela que estamos construyendo ahora es una escuela realmente que va a tomar lo mejor de la presencialidad, va a tomar lo mejor de la educación remota. Digamos, la escuela que transitando ahora en el 2021 y la que seguiremos transitando en el 2022 es una escuela totalmente distinta, que no es ni la prepandémica ni la pandémica. Es una escuela que de alguna manera va a tomar todos aquellos aspectos más destacados de la educación presencial, pero también aquellas cosas que vinieron para quedarse en el periodo que estuvimos con educación remota. Sí, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino de las prácticas. ¿Cuántas prácticas cambiamos? ¿Cuántas cosas modificamos para que nuestros estudiantes tuvieran un diálogo distinto con la escuela, que tuvieran motivación, que de alguna manera se vincularan con deseo? Eso lo explotamos mucho el año pasado, pusimos mucho énfasis en que nuestros estudiantes se sintieran motivados a continuar en el sistema educativo, aún con estas condiciones, diría, diferentes que vivíamos. Entonces, esta escuela, digamos, y pido disculpas por abusar del tiempo de ustedes, digamos, de lo que sería que estamos transitando ahora y la que vamos a transitar el año que viene, es una escuela totalmente diferente, sí, donde vamos a tomar cada uno destacado de
estas dos particularidades que venía haciendo mención. No, nosotros no renegamos de la virtualidad porque es notorio y han redoblado el esfuerzo y todos nos adaptamos. Como dice usted, la familia, el docente que ha tenido que adaptarse y redoblar también el esfuerzo, los directivos, los establecimientos escolares, eso ni hablemos, pero permítame la licencia de un romanticismo, porque nosotros venimos de esa escuela presencial por allí, de ese contacto de la maestra, de tener a la señorita como un referente, claro, ¿no? Como una segunda totalmente. mamá. Pero que en la virtualidad no ha dejado de serlo, No, pero sí ha sido distinto. Claro, y que además la maestra, la señorita, está preparada para atender y para enseñarle a un chico, y más allá de todo el amor de los papás, de mamá y papá en casa, y de toda la voluntad que hayan puesto, no les fue fácil tampoco. No, para nada, para nada. Y por eso digo que es importante, digamos, poner en valor este gran capital humano que se puso, digamos, el año pasado. Y cuando digo capital humano de las familias, de los estudiantes, de los cuerpos docentes, de los equipos directivos, de los supervisores, porque realmente yo diría con una fuerte combinación de profesionalismo y afectividad y profesionalismo se pudo sostener el sistema educativo, se pudo sostener. Sí. Y claro que sí, los docentes, las docentes también estuvieron presentes en el plano emocional. Yo les podría contar, permítame que sea autorreferencial, pero hasta agosto estaba en otro ámbito dentro del ministerio, que es la Dirección General de Desarrollo Curricular, que maneja todo lo que es la parte, digamos, de contenidos y aprendizaje de las escuelas, y también están los equipos de acompañamiento institucional que hacen todo el apoyo más de carácter, diría, pedagógico emocional. Y bueno, nosotros veíamos como decía al principio, con conmoción y digamos, todo lo que fue la entrega afectiva y profesional y afectiva de todos nuestros colegas durante el año pasado. Y esta presencia que ustedes dicen, por ejemplo, de los maestros, de las maestras, también se daba en la virtualidad. Fíjense que se han metido en la casa, casi uno por uno, para rescatar a cada uno de los estudiantes y mantenerlos presentes en el vínculo educativo. Sí, sí, seguro. Jorge, sí. Ha sido un gusto dialogar con usted. No va a ser ni el primero ni el último contacto que tendremos. Le agradecemos por su tiempo y seguiremos charlando de acuerdo a que vaya evolucionando también y terminando ya este 2021 y pensando en el 2022. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Les dejo un saludo a Andrés Hernán y a toda la comunidad. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Buen mediodía. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Jorge Jaime, subsecretario de Planeamiento, Evaluación y Modernización del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Bueno, dicho esto, vamos al reporte COVID, ¿le parece? Vamos al reporte COVID. Sí, sí.